Mi hermana me llamó accidentalmente mientras mi familia me insultaba. Pidámosle $250 más para el alquiler, ni se dará cuenta, dijo mamá. Me di cuenta de todo. Y, en silencio, dejé que el pago fuera rechazado. Mi nombre es Chloe Anderson, tengo 32 años y, hasta el mes pasado, era la hija abnegada que financiaba el cómodo estilo de vida de mi familia. Había ascendido en la escala corporativa hasta convertirme en ejecutiva de marketing, y mi salario de $120.000 se repartía entre mi modesto apartamento y la casa de ellos en los suburbios. Entonces, llegó aquella tarde de martes en que mi hermana, Hallie, me llamó sin querer desde su bolsillo durante una reunión familiar. Pidámosle $250 más para el alquiler, dijo mi madre. Riéndose. Con su trabajo elegante, ni se dará cuenta. Sentí un nudo en el estómago mientras sus verdaderos sentimientos se derramaban a través de mi teléfono. Antes de contarles cómo mi mundo se hizo añicos esa tarde, dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo esto y suscríbanse si el drama familiar les resulta familiar. Al crecer en los suburbios de Massachusetts, entendí rápidamente cuál era mi papel en la dinámica de nuestra familia. Mientras que mi hermana menor, Hallie, y mi hermano mayor, Tyler, disfrutaban de infancias relativamente despreocupadas, yo era la responsable. Mis padres, Carol y Mark Anderson, constantemente enfatizaban lo importantes que eran la educación y el éxito. Pero principalmente para mí. Chloe necesita concentrarse, decía mi madre cada vez que pedía ir al centro comercial o al cine con mis amigos. Ella tiene potencial. Mientras tanto, Hallie podía llegar mucho después de la hora límite sin que apenas levantaran una ceja, y las mediocres calificaciones de Tyler se despachaban con un "los chicos son así". A los 13 años, ya daba clases particulares de matemáticas a los niños del vecindario, mientras yo misma mantenía un historial de sobresalientes. Mis 16 años no fueron de fiestas. Marcaron el comienzo de mi primer trabajo en el supermercado local. La mitad de mi sueldo se destinaba a contribuciones del hogar, una práctica que mis hermanos, de alguna manera, evitaban. La familia debe permanecer unida, decía papá mientras se guardaba mi dinero en el bolsillo. Estás aprendiendo a ser responsable. Yo le creía. Me creí todo. La narrativa de que yo estaba forjando mi carácter mientras mis hermanos eran simplemente diferentes tipos de aprendices o mariposas sociales que necesitaban libertad para prosperar. Interioricé que proveer para los demás era mi propósito, mi manera de demostrar mi valía. A pesar de las responsabilidades adicionales, destaqué académicamente. Cuando llegaron las cartas de aceptación en mi último año de secundaria, mi beca completa para la Universidad de Boston debería haber sido un momento de pura celebración. En cambio, recuerdo a mamá diciendo, quizás deberías considerar una universidad comunitaria. Realmente te necesitamos cerca de casa con los problemas de espalda de tu padre. Sus problemas de espalda mejoraron misteriosamente cuando me mantuve firme en mi decisión de ir a la U, aunque la culpa me siguió hasta el campus. Mientras otros estudiantes de primer año decoraban sus dormitorios y se unían a clubes, yo hacía malabares con 2 trabajos a tiempo parcial junto con una carga completa de cursos. Las visitas de fin de semana a casa se convirtieron en misiones de auxilio financiero, llevando víveres y contribuyendo a las facturas de servicios públicos que, de repente, eran abrumadoras. A base de pura determinación, mantuve mi puesto en la lista de honor del decano cada semestre. Mi pasantía de tercer año en Marquette Pérez se convirtió en un puesto de nivel inicial al graduarme. Incluso entonces, con un salario inicial de $42.000, casi un tercio se destinaba a ayudar a mi familia, solo hasta que se recuperaran. Obtener mi MBA a través de clases nocturnas fue un ejercicio de agotamiento. Trabajaba jornadas completas, asistía a clases hasta las 10 de la noche. Y luego llegaba a casa para preparar presentaciones y terminar tareas hasta las 2 de la mañana, todo mientras transfería automáticamente $800 mensuales a la cuenta de mis padres. Los ascensos llegaron de manera constante después de eso, de coordinadora de marketing a especialista, a gerente, y luego a gerente senior. Ahora, como directora senior de marketing en Digital Foundry. Mi carrera había florecido a pesar del constante drenaje de las obligaciones familiares. La relación financiera con mi familia evolucionó de préstamos ocasionales, nunca devueltos, a un apoyo sistemático. Lo que comenzó como cubrir los libros de texto universitarios de Hallie.
Se expandió a pagar su matrícula cuando ella simplemente no podía soportar trabajar mientras estudiaba como yo lo había hecho. Cuando el matrimonio de Tyler se derrumbó hace 3 años. Cubrí sus honorarios legales y el primer y último mes de alquiler de un nuevo apartamento. Actualmente, yo pagaba la mitad de la hipoteca de mis padres, $1,400. Sus facturas de servicios públicos, de $350 a $500 mensuales. Los pagos de sus 2 coches, $850 combinados, los pagos del préstamo estudiantil de Hallie, $300. Y los programas extraescolares de los hijos de Tyler, $350. El total mensual promediaba $3,200, más que mis propios gastos de manutención. A pesar de ganar un sueldo de 6 cifras. Mi estilo de vida seguía siendo modesto. Mientras mi familia vivía en una casa de 4 dormitorios en los suburbios con una cocina recién renovada. Yo alquilaba un apartamento de una habitación en un edificio decente pero nada destacable. Mis muebles eran una mezcla de IKEA y hallazgos de segunda mano. Mi Honda de 7 años necesitaba una reparación en la transmisión que seguía posponiendo. Las vacaciones eran algo que yo ayudaba a financiar para mi familia, pero que rara vez tomaba para mí. El último viaje que disfruté fue un fin de semana en New Hampshire hace 2 años, interrumpido cuando mamá llamó por una emergencia de fontanería que, de alguna manera, requería mi intervención financiera en lugar de la de un fontanero de verdad. Me había convertido en una experta en presupuestar, recortar cupones y encontrar ofertas, no por diversión, sino por necesidad. Los sueños que una vez tuve, tener un condominio frente al mar, viajar a Italia, empezar mi propia consultora de marketing, permanecían perpetuamente aplazados. Quizás el próximo año se había convertido en mi mantra. Sin embargo, recientemente, algo había cambiado. La frecuencia de las solicitudes financieras había aumentado. Las cenas familiares de los domingos, antes una tradición que genuinamente disfrutaba, ahora se sentían como entrar en una evaluación de desempeño donde mi generosidad era analizada. Pero nunca del todo suficiente. Los Anderson se van de crucero por el Mediterráneo, suspiraba mamá mientras servía el postre que yo había traído. Supongo que algunas personas simplemente tienen suerte. La indirecta quedaba flotando en el aire. Seguida de discusiones sobre sus electrodomésticos viejos o los hijos de Tyler necesitando costoso equipo deportivo, para cuando conducía de regreso a casa. Otra promesa de apoyo financiero se había añadido a mis hombros. Hubo momentos en los que la duda se infiltraba, preguntas fugaces sobre si estaba ayudando o permitiendo una dependencia. Pero apartaba esos pensamientos, recordándome que la familia cuida de la familia, que esto era amor. Que tenía la suerte de estar en una posición para ayudar. Eso es lo que me decía a mí misma. De todos modos, hasta el día en que la llamada accidental de mi hermana hizo añicos la ilusión por completo. Ese martes, de hecho, había comenzado como uno de mis mejores días de trabajo. Había pasado semanas preparándome para una presentación a Luxatronics, un cliente potencial que podría aumentar los ingresos de nuestra agencia en un 20%. La presentación había sido impecable. Mi investigación fue exhaustiva, mi exposición segura, y los representantes del cliente estaban visiblemente impresionados. Así se hace, me había susurrado mi jefa, Lauren. Mientras acompañábamos al equipo de Luxatronics al ascensor. Espera una bonificación significativa si firman. Mi colega, Kristen, había insistido en celebrarlo con un almuerzo en el Bistro Lauron. Un restaurante francés normalmente fuera de mi cuidadoso presupuesto. Por una vez, decidí darme el gusto. Por Chloé, genio del marketing, brindó Kristen, levantando su agua con gas. ¿En serio? Tomé notas durante tu presentación. Esa sección de análisis competitivo fue magistral. Sentí un raro momento de orgullo mientras disfrutábamos de nuestras comidas. Ninguna necesidad familiar o emergencia había interrumpido mi preparación ni la presentación en sí, un milagro menor. Al regresar a la oficina, me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. Ese sentimiento duró exactamente 43 minutos. Estaba revisando informes de análisis cuando mi teléfono vibró. La cara de Hallie apareció en la pantalla, una foto tonta de su cumpleaños del año pasado. Con glaseado de pastel en la nariz. Sonreí y contesté. Hola, Hals, ¿qué pasa?
No hubo una respuesta directa, solo un ruido de fondo ahogado. Inmediatamente reconocí los sonidos ambientales de la sala de estar de mis padres. El leve zumbido del aire acondicionado que yo había pagado para reparar el verano pasado. El distintivo crujido del sillón reclinable de papá. ¿Hallie? ¿Puedes oírme? Intenté de nuevo, dándome cuenta de que probablemente era una llamada de bolsillo. Estaba a punto de colgar cuando escuché la voz de mi madre, inusualmente clara. Le dije a Chloe que la factura de la calefacción era $100 más de lo que realmente era, dijo. Seguida de una risa divertida. Ese abrigo de invierno nuevo no se compró solo. Me quedé helada, con el dedo suspendido sobre el botón de finalizar llamada. Está demasiado ocupada con sus hojas de cálculo como para comprobarlo, respondió mi padre. ¿Recuerda cuando realmente pidió ver el estado de cuenta de la hipoteca? Simplemente edité con Photoshop la factura del vecino y dupliqué la cantidad. Nunca lo cuestionó. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mis oídos. Debería colgar. No quería oír esto. Pero no podía moverme. Típica esclava corporativa sin vida, llegó la voz de Tyler, inconfundible en su tono condescendiente. Debe ser agradable tener tanto dinero disponible y nada mejor que hacer con él. Aunque es tan criticona, se quejó Hallie. Siempre con sus historias de, cuando estaba en la universidad, sobre tener 2 trabajos. Como si ya lo entendiéramos, eres muy responsable. Mientras tanto, está pagando mis préstamos estudiantiles y ni siquiera sabe que mi título es básicamente inútil. Otra ronda de risas. Me sentí mareada. Agarrando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pidámosle $250 más para el alquiler este mes, dijo mi madre casualmente. Con su trabajo elegante. Ni se dará cuenta. Nos vendría bien una buena cena fuera. Siempre que tengamos que aguantar sus aburridas historias sobre métricas de marketing, bromeó Tyler. Supongo que es un precio bajo a pagar. Mejor que oír hablar de su inexistente vida amorosa, replicó Hallie. 32 años y casada con su trabajo. Mientras sigan llegando los cheques. Podemos soportar sus sermones sobre responsabilidad financiera, dijo mi padre. La ironía me mata cada vez. Probablemente podría comprar su propia casa si no estuviera financiando la nuestra. Sus risas se sentían como golpes físicos. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que casi se me cae el teléfono. Las náuseas subieron por mi garganta mientras la conversación continuaba. Cada comentario casual revelando años de engaño deliberado. No podía respirar bien. De alguna manera, logré levantarme de mi escritorio y encerrarme en el cubículo de baño más alejado. Deslizándome por la pared mientras sus voces seguían vertiendo veneno en mi oído. ¿Recuerdan cuando realmente creyó que papá necesitaba tratamientos médicos especializados?, se rió Hallie. Eso pagó nuestro viaje a Miami. Para ser justos, respondió mi madre, ella solo está desesperada por sentirse necesitada. Siempre lo ha estado. Es tan fácil de... Se oyó la descarga de un inodoro en lo que debió ser el baño de mis padres, ahogando parcialmente sus palabras. Durante 7 minutos insoportables, escuché, incapaz de colgar, mientras mi familia. La gente por la que había sacrificado todo, se burlaba de mi generosidad y conspiraba para extraer más. Finalmente, cuando alguien mencionó planes para la cena y las voces comenzaron a desvanecerse. Terminé la llamada. Mi maquillaje estaba arruinado, con rayas negras bajando por mis mejillas. Me eché agua fría en la cara, apenas reconociendo a la mujer pálida y conmocionada en el espejo. De alguna manera, logré volver a mi escritorio, recoger mis cosas esenciales y encontrar a Lauren. Emergencia familiar, murmuré, sin mentir del todo. Necesito irme temprano. Su expresión preocupada casi me rompió de nuevo. Por supuesto, Chloe. Después de esa presentación, podrías tomarte toda la semana. ¿Está todo bien? No, respondí con sinceridad. Pero necesito encargarme de ello. El camino a casa sigue siendo un borrón en mi memoria. Casi choco con un camión de reparto, mi visión nublada por las lágrimas. Los instintos de seguridad finalmente se activaron, y me detuve a un lado de la carretera durante 20 minutos, con la frente contra el volante,
luchando por procesar lo que había oído. De vuelta en mi apartamento, extendí mecánicamente la pila de facturas que había estado pagando por mi familia, el servicio de internet que les había mejorado, el paquete de cable premium, el servicio de jardinería, el estado de cuenta detallado de la tarjeta de crédito que mostraba cargos de restaurantes y compras en línea la misma semana en que mi madre había llamado llorando por no tener dinero para el supermercado. Mi teléfono sonó con un mensaje de Hallie: «Oye, hermanita, mi portátil finalmente murió del todo. Necesito uno para buscar trabajo». ¿Un pequeño préstamo de $1.200? Te lo devolveré totalmente cuando tenga empleo. Te quiero. Minutos después, apareció un correo electrónico de mi madre: «Cariño, malas noticias. Las compañías de servicios públicos están subiendo las tarifas de nuevo. Necesito $200 extra este mes. Tu padre te manda saludos. Pede, ¿vienes a la cena del domingo? Estoy haciendo tu lasaña favorita». Miré alrededor de mi modesto apartamento, el sofá descolorido que siempre había querido reemplazar, el grifo que goteaba y que no había encontrado tiempo para arreglar, los folletos de vacaciones para viajes que nunca había tomado. 5 años poniendo a todos los demás primero mientras era ridiculizada en secreto por ello. Y algo dentro de mí, algo que se había doblado y doblado y doblado durante años, finalmente se rompió. Dormir fue imposible esa noche. Me quedé despierta, reproduciendo fragmentos de la conversación escuchada, cada frase recordada como un cuchillo retorciéndose más profundamente. Alrededor de las 2 de la madrugada, dejé de intentarlo y me trasladé a mi pequeña mesa de comedor con mi portátil. Con una precisión metódica nacida del shock, comencé a revisar los extractos bancarios del último año. Los patrones surgieron rápidamente, retiros que correspondían con emergencias, que coincidían perfectamente con las vacaciones de mis padres. Pagos de servicios públicos aumentados que coincidían con el nuevo bolso de diseñador de mi madre apareciendo en sus redes sociales. Los tratamientos médicos de mi padre que misteriosamente ocurrieron la misma semana que compró un nuevo juego de palos de golf. Creé una hoja de cálculo rastreando cada dólar que le había dado a mi familia en los últimos 5 años. El recuento final me provocó un malestar físico: $178.645. Suficiente para un pago inicial sustancial de una casa. Suficiente para un MBA de una escuela de élite sin trabajar a tiempo completo. Suficiente para empezar la consultora de marketing boutique con la que soñaba. Todo dado libremente, con amor, a personas que me veían como nada más que un cajero automático. Las lágrimas llegaron en oleadas, a veces sollozos de ira que me dejaban sin aliento, a veces corrientes silenciosas mientras miraba fijamente al techo. Por la mañana, me sentía vacía, moviéndome por mi apartamento como un fantasma. Llamé para decir que estaba enferma por primera vez en 3 años. Alrededor del mediodía, después de haber logrado comer unos bocados de tostada, le envié un mensaje a mi amiga: «Jessica, necesito hablar». ¿Qué fe? Es importante. Nos encontramos en Riverfront Coffee, un lugar tranquilo donde a menudo se celebraban reuniones de negocios. La preocupación en el rostro de Jessica cuando me vio confirmó que me veía tan terrible como me sentía. «Dios mío, Chloe, ¿qué ha pasado? Parece que no has dormido en días». La historia salió a borbotones en pedazos inconexos: la llamada accidental, los años de apoyo financiero, el engaño deliberado. Jessica escuchó sin interrupción, su expresión cambiando de sorpresa a ira en mi nombre. «Sabía que dependían de ti financieramente», dijo cuando finalmente hice una pausa, «pero a este nivel. Es explotación, Chloe». «¿Y la forma en que hablaban de ti? ¿Algo de eso fue real?», pregunté, con la voz quebrada. «¿Algo de la gratitud? ¿El amor? ¿La relación que creía que teníamos?». Jessica extendió la mano sobre la mesa, apretando la mía. «Si te soy sincera, siempre pensé que se aprovechaban. ¿Recuerdas hace 2 Navidades cuando te regalaron esa pulsera barata mientras llevaban la ropa de diseñador que, básicamente, habías pagado tú? No me pareció bien». «¿Por qué no dijiste nada?». «¿Me habrías creído?», preguntó suavemente. «Estabas tan comprometida con ser la heroína de la familia». Tenía razón. No la habría escuchado.
Había estado demasiado investida en la identidad que había creado, la hija exitosa que apoya a su familia en apuros, demasiado asustada de lo que quedaría de mí sin ese papel. Mi amiga Sara pasó por algo similar con su hermano, continuó Jessica. La manipuló durante años diciéndole que necesitaba dinero para la educación de sus hijos. Resultó que se lo estaba jugando todo. Le costó encontrar extractos bancarios reales para romper el ciclo. ¿Cómo lo manejó?, pregunté, desesperada por una hoja de ruta a través de esta pesadilla. Lo cortó por completo. Fue duro pero necesario. Lo último que supe es que ahora tiene un trabajo estable por primera vez en una década. Me tomé un día personal al día siguiente también. Algo sin precedentes en mi historial laboral. En lugar de seguir adelante como de costumbre, me permití sentir la magnitud total de la traición. Comencé a escribir en un diario. Vertiendo recuerdos que de repente aparecían bajo una nueva luz, mamá elogiando mi ética de trabajo mientras socavaba simultáneamente mi vida social. Asegurándose de que priorizara ganar dinero sobre las relaciones, papá enfatizando la lealtad familiar cada vez que cuestionaba una solicitud financiera. Los sutiles chantajes emocionales cuando mencionaba metas personales. Ahora reconocía la manipulación, como habían fomentado mi necesidad de aprobación desde la infancia, creando las condiciones psicológicas perfectas para la explotación. Como había estado comprando su amor, y ellos habían estado vendiendo una falsificación convincente. Mientras procesaba estas dolorosas revelaciones, mi familia continuaba su actuación ajena a todo. Un mensaje de grupo de mamá anunciaba la fiesta de cumpleaños de Tyler con una nota de que Chloe traerá el champán caro, por supuesto. Mi padre llamó para hablar de reemplazar su lavadora porque los costos de reparación serían casi tanto como una nueva, una afirmación que ahora dudé de inmediato. Hallie envió fotos de un viaje de fin de semana a la playa, seguido de una solicitud casual de una contribución de hermana para su próximo trabajo dental. Tyler me envió un mensaje sobre la solicitud de la escuela privada de su hijo, insinuando fuertemente que yo cubriría el depósito de la matrícula. Ninguno de ellos pareció notar mi inusual retraso en responder. El sentimiento de derecho se había vuelto tan rutinario que ni siquiera podían percibir el cambio en mis reacciones. La crisis emocional alcanzó su punto máximo durante una reunión de presupuesto en el trabajo. Mientras los colegas discutían las proyecciones trimestrales, de repente no podía respirar. La habitación se inclinó hacia un lado. Me disculpé, apenas logrando llegar al pasillo antes de que el ataque de pánico me abrumara. Lauren me encontró allí, hiperventilando contra la pared. Con una compasión notable, me guió a su oficina y cerró la puerta. «Esto no es por el trabajo, ¿verdad?», preguntó después de que me calmara un poco. «Asuntos familiares», logré decir. «Lamento la falta de profesionalismo. Nunca has sido otra cosa que una profesional consumada, Chloe. Lo que sea que esté sucediendo debe ser grave». Hizo una pausa. «No quiero entrometerme. ¿Pero has considerado hablar con alguien profesionalmente?» Esa tarde, programé mi primera cita con un terapeuta. La doctora Elizabeth Evans se especializaba en dinámicas familiares y abuso financiero. Un término que nunca había asociado con mi situación pero que encajaba de manera inquietante. A medida que pasaban los días, mi estado emocional oscilaba salvajemente entre una tristeza aplastante y una rabia cegadora. Perdí 3 kilos en una semana. Mechones de pelo aparecían en el desagüe de mi ducha. El sueño solo llegaba con el agotamiento y, aún así, estaba lleno de pesadillas de ahogarme mientras mi familia miraba desde la orilla, contando mis posesiones. La familia que creía tener nunca existió, y el dolor de esa revelación era casi insoportable. Después de 2 semanas de contacto mínimo con mi familia, llegó el inevitable mensaje de mi madre. Cena familiar obligatoria este domingo. Sin excusas, Chloe. Todos necesitan ver que sigues viva, ya que apenas respondes a los mensajes. 4 de la tarde en punto. En años anteriores, me habría disculpado inmediatamente y confirmado mi asistencia. Esta vez, esperé 6 horas antes de enviar un simple, estaré allí. Mi terapeuta y yo habíamos discutido usar esta cena como una oportunidad de observación. Una oportunidad para ver la dinámica de mi familia con los ojos recién abiertos antes de tomar cualquier decisión.
Practicamos técnicas de regulación emocional y establecimos una palabra clave de seguridad por mensaje de texto con Jessica si necesitaba una excusa para irme temprano. El domingo llegó con plomo y pavor en mi estómago. Conduje hasta la casa de mis padres en los suburbios en piloto automático, la ruta tan familiar que podría navegarla con los ojos vendados. Al entrar en el camino de entrada, noté detalles que de alguna manera había pasado por alto antes. Los nuevos muebles de patio en el porche. El lujoso SUV de mi madre recientemente actualizado del modelo que había ayudado a financiar el año pasado. Tomando una respiración profunda, entré sin llamar, como siempre se había esperado. El olor a lasaña, de hecho, mi favorita, llenaba el aire, un toque calculado para ablandarme, como ahora reconocía. Ahí está, gritó mi padre desde su sillón reclinable. Sin molestarse en levantarse. El fantasma regresa al mundo de los vivos. Empezábamos a pensar que nos habías abandonado, dijo mi madre. Saliendo de la cocina para darme un beso al aire en la mejilla. Noté su nuevo corte de pelo y el reloj de diseñador en su muñeca, una marca que nunca podría justificar comprar para mí. Tyler se recostaba en el sofá, con los pies en alto, navegando en su teléfono. El cajero automático pródigo regresa, bromeó, sin darse cuenta de la dolorosa precisión. Solo Hallie me ofreció un abrazo genuino, aunque ahora me preguntaba si eso también era una actuación. Te extrañé, hermanita. ¿Estás bien? Pareces cansada. Solo ocupada con el trabajo, respondí. Observándolos a todos con una nueva claridad, el sentimiento de derecho casual, la falta de interés genuino en mi vida más allá de las formalidades. La cena fue un ejercicio de conciencia surrealista. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa que yo había comprado 3 navidades atrás, noté cómo la conversación seguía patrones familiares. Mis padres se quejaban de las facturas mientras exhibían nuevas posesiones. Hallie mencionó casualmente que planeaba unas vacaciones en Europa a pesar de estar crónicamente sin dinero. Tyler discutía las características del nuevo coche que estaba considerando. Ni una sola vez alguien hizo preguntas sustanciales sobre mi vida, mi trabajo, mi bienestar. Mi posible ascenso no fue mencionado. Mi reciente campaña exitosa no era de interés. Yo era, como de repente me di cuenta que siempre había sido. Simplemente el fondo que financiaba sus vidas en primer plano. Cuando mi padre hizo una broma directa sobre que yo era su cajero automático personal. Un término que Tyler había usado durante la llamada accidental, algo se cristalizó dentro de mí. El momento perfecto había llegado. De hecho, dije con calma. Interrumpiendo la historia de Hallie sobre necesitar muebles nuevos, he querido preguntar sobre las facturas de servicios públicos. Un breve silencio cayó sobre la mesa. Mi madre se recuperó primero. ¿Qué pasa con ellas, querida? Tengo curiosidad sobre los costos reales. La factura de la calefacción del invierno pasado parecía inusualmente alta. Mi padre se aclaró la garganta. Ya sabes cómo son estas compañías, siempre subiendo las tarifas. Ese es el punto, continué, manteniendo un tono uniforme. Llamé a la compañía de servicios públicos por curiosidad. Sus registros muestran pagos significativamente más bajos de lo que me han informado. La tensión en la habitación se espesó de inmediato. La sonrisa de mi madre se volvió rígida. ¿A qué viene este interrogatorio, Chloe?, preguntó Tyler, molesto. Si de repente estás demasiado arruinada para ayudar, solo dilo. No estoy arruinada. Respondí. Solo me pregunto sobre las nuevas joyas de mamá y la membresía de golf de papá mientras yo cubro los servicios básicos que parecen aumentar misteriosamente cada mes. ¿Nos estás vigilando ahora?, preguntó mi madre, con la voz subiendo de indignación. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? El familiar chantaje emocional podría haber funcionado antes. Ahora, solo confirmaba lo que ya sabía. ¿Qué han hecho exactamente por mí, mamá? Además de quitarme aproximadamente $645 en los últimos 5 años mientras se burlaban de mí a mis espaldas. La sangre desapareció del rostro de mi madre. La expresión de mi padre se endureció. Hallie parecía confundida. Mientras que los ojos de Tyler se entrecerraron con sospecha. ¿De qué estás hablando?, exigió mi padre.
El momento de la verdad había llegado. Tomé una respiración constante. Hallie me llamó accidentalmente hace 2 semanas. Lo escuché todo. Sobre las facturas infladas, sobre pedir $250 más de alquiler porque, con su trabajo elegante, ni se dará cuenta. Sobre cómo todos ustedes solo aguantan mis historias aburridas mientras sigan llegando los cheques. Un silencio atónito llenó el comedor. Luego, predeciblemente, comenzaron las negaciones. «Entendiste mal lo que oíste», insistió mi madre, aunque su voz temblaba ligeramente. «Solo nos estábamos desahogando», desestimó mi padre. «Todas las familias lo hacen». «Estás siendo demasiado sensible», acusó Tyler, sacando las cosas de contexto. Los ojos de Hallie se llenaron de lágrimas, si eran genuinas o estratégicas, ya no podía decirlo. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», susurró, haciendo eco del sentimiento anterior de nuestra madre. «Siempre has pensado que eres mejor que nosotros», dijo Tyler agresivamente. Apuntándome con su tenedor, solo porque tienes un trabajo corporativo. Había anticipado cada respuesta, preparada para cada táctica de desvío. Con precisión metódica. Saqué una carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa. Esta es una lista detallada del apoyo financiero que he proporcionado desde 2018, dije de manera uniforme. Al lado están las facturas reales de las que obtuve copias, en comparación con lo que ustedes afirmaron que eran. La diferencia totaliza poco más de $43.000 en sobrecargos deliberados. Mi padre intentó tomar la carpeta, pero puse mi mano firmemente sobre ella. Esto se acaba aquí y ahora, continué. No más dinero. No más apoyo. No más explotación. No puedes hablar en serio. Balbuceó mi madre. Somos tu familia. La familia no se manipula ni se miente, respondí. La familia no se burla de alguien que está sacrificando todo para ayudarlos. Todo el mundo se desahoga a veces, Chloe, intentó mi madre de nuevo, cambiando a un tono conciliador. No significa nada. Para mí significó algo, dije, mi voz finalmente quebrándose. Significó todo para mí. Me levanté, recogiendo mi carpeta y mi bolso. Mi padre también se levantó, su expresión oscureciéndose. Si sales por esa puerta, no esperes ser bienvenida de nuevo. Amenazó, con las implicaciones financieras claras. Lo miré, realmente miré al hombre que me había enseñado que el amor venía con facturas adjuntas. Ya no espero nada de ninguno de ustedes, respondí. Ese es el punto. Mientras caminaba hacia la puerta, Hallie corrió tras de mí, agarrándome del brazo. Chloe, por favor. No puedes hacer esto. Te necesito. Los préstamos estudiantiles. Le quité la mano suavemente. Eres inteligente y capaz, Hallie. Simplemente nunca has tenido que esforzarte. Quizás es hora. El camino a casa no se pareció en nada al viaje lleno de lágrimas después de la llamada accidental. En cambio, una extraña calma se había apoderado de mí. La calma después de la tormenta. La claridad después de la fiebre. Le envié a Jessica una breve actualización, rechacé su oferta de venir, y por primera vez en años. Pasé una noche completamente enfocada en mis propias necesidades y en las de nadie más. Mi teléfono explotó con notificaciones, llamadas, mensajes, correos de voz, que iban desde la rabia. El chantaje emocional y la negociación. Lo silencié todo. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche, necesitaba paz. La familia que creía tener se había ido. Pero quizás la familia que merecía todavía era posible, una construida sobre el respeto mutuo en lugar de la explotación. O quizás, ninguna familia en absoluto sería mejor que lo que había soportado. De cualquier manera, por primera vez en mi vida adulta, la elección era verdaderamente mía. La mañana después de la confrontación, di otro paso sin precedentes. Solicité un día personal para el autocuidado. Lauren lo aprobó de inmediato, añadiendo, tómate mañana también, si lo necesitas. El contrato de Luxatronics se cerró, en gran parte gracias a ti. Podemos arreglárnoslas. Ese día se convirtió en la base de mi nueva vida. Comencé con una sesión de terapia de emergencia con la doctora Evans, procesando la confrontación y sus secuelas.
Lo que describiste es un abuso financiero clásico, confirmó mientras yo relataba los eventos de la noche anterior. A menudo, dentro de las familias. Se complica por un amor genuino mezclado con explotación, lo que hace que sea más difícil de reconocer y abordar. ¿Reaccioné de forma exagerada?, pregunté. Todavía luchando contra el condicionamiento de toda una vida que hacía que defenderme se sintiera como una traición. Chloe, te engañaron sistemáticamente. Se aprovecharon de tu generosidad y se burlaron de ti a tus espaldas. Tu reacción no solo fue apropiada, fue saludable. Se inclinó hacia adelante. El malestar que sientes no es porque hiciste algo malo. Es porque estás rompiendo un patrón disfuncional que se ha reforzado durante toda tu vida. Pasamos la sesión identificando patrones de codependencia y estableciendo ejercicios para mantener los límites. Tu familia probablemente escalará la situación antes de aceptar la nueva realidad. Advirtió. Prepárate para un aumento en los intentos de manipulación, emergencias de salud, historias de dificultades financieras extremas, monos voladores de la familia extendida. ¿Monos voladores? Personas reclutadas para presionarte a volver a la antigua dinámica. Espera llamadas de tías, tíos. Amigos de la familia diciéndote lo egoísta que estás siendo y lo devastados que están tus padres. Tenía razón. Por la tarde. Mi prima Casey me había enviado un mensaje de texto sobre mi madre estando hecha un mar de lágrimas, y mi tío David había dejado un mensaje de voz sobre las obligaciones familiares. El siguiente paso en la reconstrucción de mi vida llegó en forma de reestructuración financiera. Programé una reunión con Ryan Miller, un asesor financiero recomendado por Jessica. Primero, dijo después de revisar mi situación, felicidades por reconocer y detener el abuso financiero. Muchos clientes nunca llegan a ese punto. Realizamos una auditoría financiera completa, identificando áreas donde podía reclamar mis recursos y reconstruir mi futuro. Los resultados fueron sorprendentes. Sin mantener a mi familia, podría permitirme una cómoda hipoteca en un condominio en 6 meses. Mis contribuciones a la jubilación, actualmente mínimas, podrían maximizarse. La consultora de marketing boutique con la que soñaba podría lanzarse en 2 años manteniendo mi trabajo actual. Has estado operando con una enorme desventaja financiera, explicó Ryan. Elimina eso. ¿Y tu panorama financiero se transforma por completo? Juntos, creamos un plan de transición de 3 meses. Tiempo suficiente para que mi familia se adaptara a la nueva realidad sin dejarlos en una crisis genuina, mientras me permitía establecer límites firmes. Esa noche, redacté el correo electrónico más difícil de mi vida, dirigido a mis padres, Tyler y Hallie, con copias a miembros clave de la familia extendida para evitar tergiversaciones. Describí. 1. El apoyo financiero exacto que había proporcionado a lo largo de los años. 2. La evidencia del engaño deliberado que había descubierto. 3. Un cronograma claro para transferirles todas las responsabilidades financieras en un plazo de 3 meses. 4. Términos no negociables para cualquier relación futura. 5. Recursos de asesoramiento financiero y servicios de colocación laboral. Y 6. Límites de comunicación durante el periodo de transición. El correo electrónico era fáctico, sin emociones y directo. Cualidades que desarrollé en mi vida profesional pero que rara vez aplicaba a los asuntos familiares. Concluí con: sigo abierta a construir una nueva relación basada en el respeto mutuo y la honestidad, pero el apoyo financiero termina permanentemente el 15 de julio. Pulsar enviar se sintió como un final y un comienzo a la vez. Las reacciones llegaron en oleadas predecibles, tal como la doctora Evans había pronosticado. Las respuestas iniciales de sorpresa dieron paso a llamadas y mensajes furiosos acusándome de crueldad y abandono. Mi madre dejó mensajes de voz sollozando sobre no poder dormir. Mi padre alternaba entre amenazar con desheredarme e insistir en que estaba teniendo un colapso nervioso. 2 días después de mi correo electrónico, mi madre afirmó haber experimentado dolores en el pecho que requerían una visita a la sala de emergencias, casualmente el mismo día en que vencía el pago de su tarjeta de crédito. Cuando expresé preocupación pero mantuve los límites, la emergencia se resolvió misteriosamente sin tratamiento. Tyler adoptó el enfoque más agresivo, apareciendo incluso en mi lugar de trabajo la semana siguiente.
La seguridad lo escoltó fuera cuando comenzó a gritar sobre la traición familiar en el vestíbulo. Presenté un informe de incidente y le informé por mensaje de texto que cualquier futura aparición en mi lugar de trabajo resultaría en una orden de alejamiento. Hallie intentó posicionarse como la intermediaria razonable, sugiriendo compromisos que inevitablemente implicaban un apoyo financiero continuo a cambio de vagas promesas de independencia futura. Entiendo por qué estás molesta por la llamada, me escribió, pero cortar con todos por completo es extremo. ¿Quizás aún podrías ayudar con mis préstamos estudiantiles? Realmente estoy tratando de salir adelante. Respondí con enlaces a planes de pago basados en los ingresos y oportunidades de trabajo locales que coincidían con sus cualificaciones. Nuestros intercambios se volvieron cada vez más secos a medida que se daba cuenta de que mis límites eran firmes. Mientras navegaba por estos desafíos, simultáneamente comencé a construir mi nueva vida. Visité apartamentos en un barrio que siempre había admirado pero que consideraba inalcanzable mientras mantenía a 5 adultos. La agente inmobiliaria me mostró un apartamento de una habitación lleno de sol con un balcón con vistas a un pequeño parque. Está en el límite superior de mi presupuesto, le dije con vacilación. Tu preaprobación es sólida, me tranquilizó, y el valor de las propiedades en esta área ha aumentado de manera constante durante la última década. Es una inversión segura. Por primera vez, me permití pensar en términos de inversiones en lugar de gastos, de beneficios futuros en lugar de sacrificios inmediatos. Presenté una solicitud ese día. El fin de semana siguiente, me uní a un club de senderismo que había encontrado en línea, algo que siempre había querido probar pero para lo que nunca había encontrado tiempo mientras gestionaba las necesidades de mi familia. El sendero de 10 kilómetros a través de bosques otoñales me dejó físicamente agotada pero mentalmente renovada de una manera que no había experimentado en años. ¿Primera vez con nosotros?, preguntó un compañero de excursión llamado Ethan mientras descansábamos en un mirador panorámico. Primera vez haciendo senderismo en condiciones, en realidad, admití. He estado preocupada con otras responsabilidades. Bueno, has elegido un día perfecto para empezar, dijo, señalando hacia el valle de abajo, pintado con follaje rojo y dorado. Algunas vistas hay que ganárselas subiendo. La metáfora no pasó desapercibida para mí. También contacté a amigos de la universidad con los que había perdido gradualmente el contacto. Relaciones que mi familia había criticado sutilmente hasta que las había dejado desvanecerse. Mi antigua compañera de cuarto, Olivia, ahora era pediatra en la ciudad. Siempre me pregunté qué había pasado, dijo mientras tomábamos un café. Simplemente parecías desaparecer en obligaciones familiares después de la graduación. Lo hice, reconocí. Pero estoy encontrando el camino de regreso. A medida que mi plan de transición de 3 meses avanzaba. Reservé algo prohibido durante mucho tiempo por las limitaciones financieras y las expectativas familiares. Unas vacaciones de verdad. Un viaje en solitario de 7 días a Colorado. Haciendo senderismo de día y alojándome en un pequeño albergue de montaña de noche. Sin emergencias familiares que lo interrumpieran, sin culpa por gastar en mí misma. Sin revisar constantemente mi teléfono en busca de mensajes de crisis. También redescubrí la pintura. Un pasatiempo abandonado años atrás cuando mi madre comentó que los artistas no ganan lo suficiente para mantenerse, y mucho menos a sus familias. Un mensaje claro sobre mis prioridades. Monté un pequeño caballete junto a mi ventana y comencé a crear de nuevo, con intentos inicialmente torpes que gradualmente dieron paso a trazos más seguros. La mujer que emergía de la crisálida de la obligación familiar era alguien a quien apenas estaba conociendo. Alguien con intereses, deseos y límites que nunca me había permitido explorar. Alguien que podía decir no sin justificación y sí sin cálculo. Alguien que se valoraba lo suficiente como para esperar respeto en lugar de explotación. No todo fue un camino de rosas. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, de luto por la familia que creía tener. Días en que la culpa me emboscaba en momentos de tranquilidad. Momentos en que la soledad se sentía como un peso físico en mi pecho. Pero también hubo momentos de profunda paz, de despertarme sin revisar inmediatamente si había mensajes de crisis familiares. De tomar decisiones basadas únicamente en mis propias necesidades y valores, de descubrir que era más que un simple personaje secundario en el drama de mi familia.
Yo era la protagonista de mi propia historia, y finalmente era hora de vivirla. El periodo de transición de 3 meses puso a prueba mi determinación a diario. Cada semana traía nuevas tácticas de manipulación mientras mi familia pasaba por lo que la doctora Evans llamaba el estallido de extinción. La escalada de comportamientos que previamente habían funcionado para controlarme. Mi madre dejaba mensajes de voz llorosos describiendo tener que cancelar sus citas en el salón de belleza y comprar en tiendas de descuento. Mi padre enviaba correos electrónicos sobre una posible ejecución hipotecaria, omitiendo convenientemente que su hipoteca era manejable con sus ingresos combinados si ajustaban su estilo de vida. Tyler hacía circular viejas fotos familiares a parientes con leyendas como ¿recuerdan cuando a Chloe le importaba la familia? Mientras Hallie vacilaba entre acusaciones airadas y una vulnerabilidad suplicante. La campaña de la familia extendida se intensificó. La tía Nancy llamó para sermonearme sobre honrar a tu padre y a tu madre. El tío Scott envió un largo correo electrónico sobre la importancia de la familia en tiempos inciertos. Incluso mi anciana abuela fue reclutada, aunque su confuso mensaje de voz sugería que no había sido informada con precisión sobre la situación. Mantuve límites consistentes y tranquilos a través de todo, respondiendo de manera fáctica a preguntas directas e ignorando la manipulación emocional. Las sesiones semanales con la doctora Evans se convirtieron en mi ancla, ayudándome a procesar la culpa sin rendirme a ella. Lo que estás experimentando es muy común, me aseguró. Están usando cada palanca emocional que han instalado a lo largo de tu vida. El hecho de que sientas la presión pero no cedas demuestra un crecimiento tremendo. El descubrimiento más impactante llegó 6 semanas después de la transición, cuando recibí una alerta de fraude de mi servicio de monitoreo de crédito. Alguien había intentado abrir una tarjeta de crédito a mi nombre usando mi número de seguro social y mi dirección anterior, la casa de mis padres. La evidencia apuntaba a mi madre, cuya desesperación financiera aparentemente había escalado al robo de identidad. Después de consultar con la doctora Evans y un abogado, presenté un informe policial pero decliné presentar cargos, enviando en su lugar una carta certificada advirtiendo que cualquier intento futuro sería procesado en su totalidad. Te están mostrando exactamente por qué tus límites eran necesarios, señaló la doctora Evans durante nuestra siguiente sesión. A veces las personas nos dicen quiénes son a través de sus acciones en lugar de sus palabras. Mientras navegaba por estos desafíos, mi vida profesional floreció de maneras inesperadas. Libre de constantes emergencias familiares y del drenaje financiero, mi enfoque y creatividad en el trabajo alcanzaron nuevos niveles. La campaña de Luxatronics se lanzó con éxito, atrayendo la atención positiva de la alta dirección. Siempre has sido talentosa, comentó Lauren después de una presentación particularmente efectiva. Pero últimamente, hay algo diferente. Más confianza, más presencia. Esta nueva confianza profesional me llevó a hablar con Lauren sobre un puesto de vicepresidenta que se había abierto inesperadamente. En el pasado, podría haber dudado, cuestionando mi preparación o preocupándome por la responsabilidad adicional. En cambio, presenté un caso claro para mi promoción basado en resultados medibles y capacidades de liderazgo. 2 semanas después, el puesto era mío, junto con un aumento salarial sustancial que ahora sabía que beneficiaría mi futuro en lugar de desaparecer en las crisis fabricadas de mi familia. La transformación personal fue igualmente profunda. Finalicé la compra de mi nuevo condominio. Un espacio lleno de luz con vistas a una calle arbolada con espacio tanto para una oficina en casa como para un pequeño estudio para mi redescubierto pasatiempo de la pintura. Por primera vez, compré muebles que realmente amaba en lugar de las opciones funcionales más baratas. Mi salud física mejoró drásticamente. El insomnio inducido por el estrés disminuyó, permitiendo que emergieran patrones de sueño regulares. La caída del cabello se detuvo, y la alimentación saludable reemplazó la inanición por estrés del periodo de crisis inicial. Las caminatas regulares con el grupo de fin de semana se convirtieron en parte de mi rutina, desarrollando tanto resistencia como comunidad. Lo más sorprendente fue que mi amistad con mi compañero de excursión, Ethan, evolucionó naturalmente hacia algo más profundo. A diferencia de relaciones breves anteriores que inevitablemente colapsaban bajo las presiones familiares, esta conexión floreció en el espacio creado por mis nuevos límites. Me gusta que sepas exactamente lo que quieres y lo que no, me dijo durante una cena una noche.
No hay conjeturas ni juegos. Es una habilidad recientemente adquirida, admití. Pasé la mayor parte de mi vida siendo lo que todos los demás necesitaban. ¿Y ahora? Ahora estoy descubriendo lo que yo necesito, dije. Y resulta que el autorrespeto estaba en lo más alto de la lista. La relación se desarrolló con una honestidad refrescante y apoyo mutuo. El trabajo de Ethan como ingeniero ambiental lo mantenía igualmente ocupado, creando un equilibrio natural de unión e independencia. Cuando sugirió un viaje de fin de semana a la costa, experimenté la novedosa sensación de hacer planes sin anticipar una emergencia familiar que los descarrilara. Mi círculo de amistades auténticas también se expandió. Jessica siguió siendo mi confidente más cercana, a la que ahora se unían miembros del grupo de senderismo. Amigos de la universidad reconectados e incluso algunos colegas a los que antes había mantenido a una distancia profesional. La familia elegida, que estaba construyendo ofrecía algo que la biológica nunca me había dado, relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación y la explotación. A medida que el periodo de transición de 3 meses se acercaba a su conclusión, recibí comunicaciones cada vez más desesperadas de mi familia. El tono de mi madre cambió de acusatorio a suplicante, con mensajes que enfatizaban la unidad familiar y dejar el pasado atrás. Mi padre, enfrentando la realidad de reanudar la responsabilidad de la hipoteca, sugirió una reunión familiar para aclarar las cosas, código para intentar renegociar mis límites. Mantuve el cronograma con firmeza pero con pasión, proporcionando información adicional de recursos para asesoramiento presupuestario y programas de reentrenamiento laboral. Tyler había aceptado a regañadientes un segundo trabajo, mientras que Hallie había encontrado un empleo a tiempo completo y una compañera de piso para compartir gastos. Mis padres estaban explorando opciones para mudarse a una casa más pequeña, ya que su hogar en los suburbios ya no era sostenible sin mi subsidio. Una semana después del fin oficial del apoyo financiero, ocurrió la emboscada inevitable. Regresé del trabajo para encontrar a toda mi familia inmediata esperando fuera de mi nuevo edificio, mi madre sosteniendo una lasaña casera como una ofrenda de paz. «Tenemos que hablar», anunció mi padre mientras me acercaba, su tono sugiriendo que no era una petición. La antigua Chloe habría accedido de inmediato, haciéndolos pasar a pesar de la violación de límites. La mujer en la que me había convertido adoptó un enfoque diferente. «Esto es inapropiado», dije con calma. «He sido clara sobre la necesidad de espacio y el respeto a los límites. Somos tu familia», dijo mi madre llorando, extendiendo la lasaña. «No puedes simplemente cortarnos el lazo para siempre». «No estoy cortando el lazo», aclaré. «Estoy estableciendo límites saludables. Hay una diferencia». «Estamos luchando», Chloe, interrumpió Tyler. «Los niños extrañan a su tía». «¿Es eso lo que quieres? ¿Castigar a niños inocentes?» Las familiares tácticas de culpa me resbalaron sin penetrar. Ahora podía verlas por lo que eran, intentos de restablecer el control en lugar de construir una conexión. «Estoy dispuesta a reconstruir nuestra relación en nuevos términos», ofrecí. «Pero eso comienza con respetar mis límites, incluyendo no aparecer sin avisar en mi casa». «Después de todo lo que hemos hecho por ti», comenzó mi padre, la ira reemplazando su calculada razonabilidad inicial. «Creo que todos sabemos quién hizo qué por quién», interrumpí suavemente. «No estoy interesada en remover el pasado. Estoy enfocada en crear un futuro más saludable». Hallie dio un paso adelante, su expresión más genuina que la de los demás. «¿Podemos al menos hablar? ¿Hablar de verdad?» Extraño a mi hermana. Estudié su rostro, buscando manipulación y encontrando lo que parecía un arrepentimiento auténtico. «Hoy no y no de esta manera. Pero estoy abierta a tomar un café, solo nosotras dos, la próxima semana». Mi madre comenzó a llorar dramáticamente mientras mi padre la rodeaba con el brazo. «¿Así que esto es todo? Abandono financiero y luego abandono emocional también». La acusación podría haberme devastado antes. Ahora, la reconocí como un último intento desesperado por recuperar el control. «Estoy ofreciendo una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia financiera», expliqué. «Eso es lo opuesto al abandono. Es la posibilidad de algo auténtico. Vamos», le dijo Tyler a mis padres después de un silencio incómodo.
Ella ha tomado su decisión. Vámonos. Mientras se daban la vuelta para irse, mi madre miró hacia atrás. Cuando entres en razón. Tu familia te estará esperando. Los vi irse, sintiendo una mezcla compleja de tristeza y liberación. La puerta que cerré detrás de mí esa noche representaba una elección consciente de proteger la vida que estaba construyendo en lugar de sacrificarla a demandas insanas. El proceso de duelo por la relación familiar que creía tener, la conexión amorosa y recíproca que había imaginado a pesar de toda la evidencia, tardó más que el desenredo práctico. Hubo días en que los recuerdos me emboscaban, mañanas de Navidad de la infancia, raros momentos de conexión genuina, la comodidad de pertenecer incluso en un sistema disfuncional. Pero mi sistema de apoyo me ayudó a superar los días más difíciles. Jessica traía comida reconfortante y distracción cuando era necesario. Ethan ofrecía una comprensión silenciosa sin intentar arreglar mi dolor. Mi terapeuta proporcionaba contexto y validación para las emociones complicadas. Colegas convertidos en amigos me incluían en planes de fin de semana y reuniones festivas. La primera temporada de fiestas sin tradiciones familiares se cernía como un posible punto de crisis. En cambio, se convirtió en una revelación. Organicé una pequeña cena de acción de gracias para amigos que, como yo, no estaban con su familia biológica. La mañana de Navidad incluyó una caminata pacífica con Ethan, seguida de trabajo voluntario en un refugio local. La víspera de Año Nuevo celebró nuevos comienzos genuinos en lugar de perpetuar viejos patrones. La paz que encontré, una paz genuina y arraigada en lugar de la hipervigilancia ansiosa de la gestión constante de crisis, confirmó que la decisión más difícil de mi vida también había sido la más necesaria. 6 meses después de la separación total de la explotación financiera de mi familia, mi vida se había transformado casi hasta ser irreconocible. La promoción a vicepresidenta había sido seguida de mayores responsabilidades y reconocimiento. Mis campañas de marketing para Luxatronics habían superado las proyecciones, estableciéndome como una estrella en ascenso dentro de la agencia. Mi nuevo condominio, que antes era solo una posibilidad esperanzadora, se había convertido en un verdadero hogar. El primer espacio que reflejaba plenamente mi personalidad y prioridades. La luz del sol entraba a raudales por ventanas no oscurecidas por la sombra de la obligación financiera. El segundo dormitorio funcionaba como oficina en casa y estudio de arte, con las paredes llenándose gradualmente de mis pinturas, evidencia tangible de una creatividad redescubierta. Mi relación con Ethan se había profundizado naturalmente, construida sobre una comunicación honesta y respeto mutuo en lugar de patrones codependientes. Él entendía mis límites sin tomárselos como algo personal, ofreciendo apoyo sin intentar rescatarme. Por primera vez, experimenté una asociación en lugar de ser una cuidadora. La salud física y emocional floreció en tándem. El senderismo regular había evolucionado a entrenar para una media maratón. Algo que nunca habría considerado posible mientras gestionaba las constantes crisis de mi familia. La terapia continuó, pero con un enfoque cambiado de la supervivencia al crecimiento. De procesar el trauma a construir el futuro. La seguridad financiera, antes un concepto elusivo a pesar de mi éxito profesional, se convirtió en realidad. Sin el subsidio familiar mensual de $200, mis ahorros crecían constantemente. Mis cuentas de jubilación recibían las máximas contribuciones e incluso establecí un fondo de sueños para la consultora de marketing que esperaba lanzar en 2 años. A través de la familia extendida y conocidos mutuos, recibí actualizaciones ocasionales sobre mi familia inmediata. El caos inicial se había asentado gradualmente en una adaptación reacia. Mis padres, en efecto, se habían mudado a un apartamento más pequeño, ajustando su estilo de vida a sus ingresos reales en lugar de a mi subsidio. Hallie había mantenido su puesto a tiempo completo y encontrado una compañera de piso para compartir gastos. Tyler había conservado su segundo trabajo. Y sus hijos habían pasado de una escuela privada a una pública. La noticia no me trajo ni satisfacción ni culpa. Solo un reconocimiento silencioso de que eran capaces de ser autosuficientes cuando la necesidad lo requería. La disfunción había sido una elección, no una inevitabilidad. Mi viaje de sanación continuó a través de sesiones de terapia semanales, aunque su enfoque evolucionó de la gestión de crisis a una comprensión más profunda. La doctora Evans me ayudó a reconocer cómo las experiencias de la primera infancia habían moldeado mi sentido del valor y la responsabilidad.
Fuiste parentificada a una edad temprana. Explicó durante una sesión particularmente reveladora, se te dieron responsabilidades de adulto y cargas emocionales siendo todavía una niña. Eso creó las condiciones perfectas para una posterior explotación financiera. Siempre pensé que solo estaba siendo una buena hija, reflexioné. Hay una diferencia crucial entre el apoyo familiar saludable y la facilitación codependiente, dijo. Fuiste condicionada a creer que tu valor provenía de lo que proporcionabas en lugar de quién eres. Esta comprensión me ayudó a desarrollar patrones más saludables en todas las relaciones. Me sentí más cómoda expresando necesidades, estableciendo límites y recibiendo apoyo, habilidades que transformaron tanto las interacciones personales como profesionales. Mi trabajo voluntario en un refugio para mujeres evolucionó a un rol de liderazgo, facilitando talleres sobre independencia financiera y reconocimiento de la explotación. Compartir mi experiencia al servicio de la sanación de otros añadió otra dimensión a mi propia recuperación. El sueño de viajar internacionalmente. Largamente aplazado por las necesidades financieras familiares, finalmente se materializó en un viaje de 2 semanas a Italia. Caminar por las calles de Roma y Florencia. Probar la cocina local y absorber siglos de arte y cultura cumplió aspiraciones que casi había abandonado. Envié postales a amigos y colegas, pero no a mi familia. Respetando la distancia necesaria mientras reconocía el duelo persistente. Las metas financieras se expandieron más allá de la seguridad inmediata hacia una visión a largo plazo. Planificación de la jubilación, estrategias de inversión y eventual emprendimiento. Cada decisión reflejaba prioridades basadas en mis deseos auténticos en lugar de obligaciones externas. El desarrollo más inesperado llegó 3 meses después de la confrontación final fuera de mi edificio. Un mensaje de Hallie apareció un domingo por la mañana: he estado pensando mucho. ¿Podríamos quedar para tomar un café? Solo para hablar. Sin peticiones ni expectativas. Después de consultar con la doctora Evans, acepté cautelosamente una reunión pública. La hermana que se sentó frente a mí en la cafetería neutral parecía diferente, quizás más humilde, o simplemente más auténtica sin la influencia inmediata del sistema familiar. He estado en terapia. Dijo después de nuestros torpes saludos iniciales. Resulta que hay mucho que desentrañar sobre nuestra dinámica familiar. Esa también ha sido mi experiencia, reconocí. Manteniendo límites suaves pero permaneciendo abierta a la conversación. Lo siento, dijo Hallie, con los ojos llenándose de lágrimas, no solo por la llamada, sino por años de aprovecharme. Por resentir tu éxito mientras me beneficiaba de él, por no ver cuánto sacrificaste. La disculpa, inesperada y aparentemente genuina, creó un espacio para un diálogo honesto. Pasamos 2 horas discutiendo nuestra infancia, los patrones disfuncionales y la posibilidad de un tipo diferente de relación. Mamá y papá todavía están en negación, admitió. Hablan de que tú entrarás en razón, eventualmente, pero me he dado cuenta de que nunca van a cambiar. La pregunta es si yo lo haré. El cambio no es fácil, dije, pero vale la pena. Puedo verlo, asintió, observando mi evidente bienestar. Pareces en paz. Nos despedimos con planes tentativos de volver a vernos el mes siguiente. Sin promesas de reconciliación instantánea, pero con una apertura a construir algo nuevo sobre una base más saludable. Si esto representaba el comienzo de la sanación familiar o simplemente una relación rescatada de los escombros, seguía siendo incierto. De cualquier manera, lo abordé con una conciencia clara en lugar de una esperanza desesperada. Mirando hacia atrás en el tumultuoso año desde la llamada accidental que lo cambió todo. Reconocí cuán completamente se había transformado mi comprensión del amor y el valor. Había aprendido que el amor genuino construye en lugar de agotar. Apoya el crecimiento en lugar de permitir la disfunción, y respeta los límites en lugar de explotar la vulnerabilidad. Descubrí que mi valor nunca estuvo conectado a la provisión financiera. Que merecía respeto independientemente de lo que pudiera ofrecer materialmente, que las relaciones que requerían un pago no eran relaciones en absoluto, sino transacciones disfrazadas de conexión. Lo más importante es que había encontrado la paz con la dolorosa realidad de que a veces la familia en la que nacemos no es capaz de un amor saludable y que crear límites no es egoísta, sino necesario para la supervivencia y el crecimiento. La mitología familiar en la que había creído toda mi vida se había desmoronado, dejando duelo y desilusión a su paso.
Pero de esas dolorosas ruinas, había surgido algo auténtico, autorrespeto, conexiones genuinas y el coraje de exigir honestidad en todas las relaciones. La llamada accidental había destrozado mi mundo, pero al hacerlo, creó un espacio para uno nuevo construido sobre la verdad en lugar de la explotación. El respeto en lugar de la manipulación y la autenticidad en lugar de la actuación. Y eso marcó toda la diferencia. ¿Alguna vez has descubierto que alguien no era quien pensabas que era? ¿Cómo manejaste esa revelación? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias sobre establecer límites y encontrar el amor propio. Recuerda que a veces las decisiones más difíciles conducen a la mayor libertad. Gracias por escuchar, y que encuentres el coraje para valorarte a ti mismo tanto como valoras a los demás.